pero por eso me parecía que era perfecta para este momento por las características esas precisamente. Yo aprendí mucho y bueno, repetiros que daros las gracias y felicitaros por cómo lo habíais planteado, nada más. Gracias, Ana. Que, bueno, yo quería comentaros una cosa. Yo he visto la obra en los dos formatos. Vi la obra en el formato de ir siendo el público el que se va trasladando a los espacios escénicos antes de la pandemia, evidentemente, y luego la vi el otro día en el Teatro Boro Vallejo. Yo tengo que decir, como espectadora, que a mí me impresionó muchísimo más viéndola como la vi el otro día en el escenario, un monólogo detrás de otro, me pareció mucho más intensa y mucho mejor, por si os sirve de apreciación. Yo soy solo una usuaria del teatro. ¿Os costó, es decir, cuando vosotros conocéis las ideas, yo os pregunto, cuando conocéis la idea, cuando conocéis la historia de la persona que vais a narrar, ¿os cuesta mucho escribirla? ¿Os cuesta mucho transmitir aquello que tenéis que transmitir sin herir sensibilidades de un lado y de otro? Porque claro, esto es muy complicado. Pues es difícil hacerlo, Alfonso. Bueno, además, sí. uno de los monólogos más duros, si cabe. Sí, sí. Sí, es uno de los monólogos en ese sentido más directos, ¿no? No sé, sí, que claro, que cuesta, le das vueltas y van surgiendo primero una serie de intuiciones. Pues en mi caso fue por cercanía la decisión de que quería tratar el tema de este pueblo, de Pomer, porque está en Zaragoza, yo soy de Zaragoza. Y pues primero surgió a través de quien lo quería contar, que era Belén, que era esta persona que había iniciado los trámites. Piensas varias cosas, salía, por ejemplo, estuve manejando el tema del forense, que también sale de alguna manera, por ejemplo, en el monólogo, ¿no? Y luego pues te van saliendo una serie de temas que por un lado te vienen directamente de la historia contada, profundizas incluso más, ¿no? Es decir, leí ese libro del que se habla, son las de Caucho y otras referencias más allá del propio, te vas alimentando más allá del propio documental. Y hay una serie de leitmotivs o de temas, de pequeñas metáforas que te surgen, ¿no? El tema de las albarcas, de este calzado que aparecía en las fotografías y que de alguna manera pues te sirve, ¿no? El tema en ese sentido de los pies, del andar, del caminar, pues es un tema recurrente a la hora de darle un cierto componente más con un cierto elemento más poético dentro de que estás tratando de ser muy fiel a la historia que estás contando, ¿no? Y bueno, pues así vas dándole vueltas y acabas empezando a escribir y dándole y corrigiendo parte de lo que escribes, y luego hay todo el proceso de ensayos. En ese sentido, pues el trabajo con María José Moreno, que es la actriz que hace ese monólogo, ha sido muy gratificante, y también pues hay sugerencias por su parte de pequeñas modificaciones, sí, que también en el proceso de ensayos pues se asumen perfectamente, y de ahí sale el resultado final, ¿no? Me resulta curioso lo que dices y lo creo, ¿no? Que de alguna manera nosotros pensábamos que el situar los diferentes monólogos en diferentes espacios le daba una característica especial. Es una apreciación. En este momento, antes decía Ana también el tema de este momento, en este momento de pandemia, de este momento de dificultad para cualquier actividad cultural y para cualquier relación humana, esa cercanía en un único espacio como es un escenario vacío donde conviven los actores y el público, donde se está hablando de tú a tú en 6 historias distintas, pues realmente creo que hacen que sea un itinerario muy intenso y que nos toque a todos, no solo los comprometidos con estas historias y con esta tal, sino también público más allá porque de alguna manera estamos viviendo un momento especialmente duro
y que las reflexiones que surgen de la obra surgen más allá incluso del propio tema que tratan, ¿no? Sí, Alfonso, para situar, porque dentro de esta charla hubo personas que sí que asistieron a la función teatral y otras que no vinieron. Sitúanos un poco en la historia de la gente del pueblo de Pomer, que es bastante, a mí me parece muy dura. Ubícanos un poco, sitúanos. Pues Pomer es un pueblecito pequeño en las faldas del Moncayo. Ya sabéis que es, digamos, la montaña más alta que hay en la provincia de Zaragoza y que es pues una montaña especial porque tiene una gran visibilidad hacia todos lados, ¿no? En este pueblo, como se cuenta en el monólogo, vivían como unas 500 personas en tiempos de la República. Ahora mismo quedan unas 20 y tantas, ¿no? Es un pueblo, pues como tantos de la España vacía o vaciada, pues que va tendiendo a desaparecer. En ese pueblo no hubo guerra, en ese pueblo lo que hubo fue una lista de odio, es así como se cuenta en el monólogo, o sea, hubo un listado de gente que había que matar y una patrulla falangista que apareció en el pueblo. No hubo ningún otro enfrentamiento, sino que los falangistas pues detuvieron a esas personas y las mataron, ¿no? Entonces, bueno, Belén fue la persona que inició el trámite. Ella tenía un abuelo desaparecido que estaba en esas listas que aparecieron de las personas ajusticiadas, y entonces pues ella inició los trámites para conseguir que esa fosa, una fosa que se sabía dentro dentro del cementerio, pues se exhumara, ¿no? Bueno, eso lo consiguió con gran dificultad, pero bueno, todo ese proceso es el que se cuenta como de alguna manera no solo es su abuelo, sino que gran parte de su abuelo forma parte de una familia, digamos, los Horno Lezcano, que son los que más personas fueron asesinadas en esos días, y de alguna manera, bueno, nos van saliendo un poco las historias. Ella considera, hay una carta, digamos, de la cual también partí, que ella escribe en la que, digamos, considera que pese a que para ella, no sé si desvelar un poco todo el monólogo, para que no lo desvelo, pues para que vayáis a verlo los que no lo habéis visto. Pero de alguna Tienen manera, deberes pendientes. tienen Los deberes que no. pendientes. Vale. De alguna manera hay un elemento que por un lado es muy sanador de la experiencia que ella vive y de la que vive el pueblo, haciendo esa exhumación de los restos de estas personas, pero hay otro elemento de frustración que sucede. Es un poco algo que podemos entender que es lo habitual en estos casos, ¿no? En el que convive el reencuentro y la toma de postura con una serie de cosas que no son como deberían, ¿no? También se apunta solo, por ejemplo, el tema de conseguir subvenciones para esas exhumaciones que en su caso pues, se vieron frustradas y acabó pues, teniendo que asumir créditos, y acabaron participando personas a título individual porque una subvención concedida acabó no pudiendo ser cobrada por temas burocráticos, una cosa tremenda. Bueno, Ya. es dar voz a todas estas situaciones. Sí, a mí me parece que, bueno, que han estado mucho tiempo callados, mucho tiempo enterradas esas historias. Y bueno, está bien que desde distintos ámbitos se les vaya dando voz. Yo lo que quiero preguntar es por qué cogéis estas historias, porque imagino que, bueno, historias como estas, que hay muchas, desgraciadamente. ¿Por qué cogéis estas historias que son las que queréis trasladar? ¿Qué os lleva? Tú, Alfonso, me dices que, bueno, que es porque Pomer es de Zaragoza, pero ¿por qué llegáis a estas seis historias?
Bueno, eso lo ha contado un poco Mariano al principio, porque son, digamos, las piezas documentales que se han desarrollado en la radio, en la cadena SER, ¿no? En este programa, ¿no? Entonces, de alguna manera, partimos de cada una de estas historias. En ese momento, como decimos, eran 5, ahora son 7. Yo recomiendo si pincháis vidas enterradas en el Google, os saldrá con cierta facilidad el acceder a los podcasts, al material gráfico y demás que hay, que está recopilado en cada una en cada una de estas historias. Y realmente, pues, oír voces diferentes que hablan desde puntos de vista diferentes de cada una de las de estas fosas que han permanecido silenciadas durante tanto tiempo. Uy, no sé quién se ha colado por ahí. Sí. Perdonad, yo siento mucho porque tendría muchas ganas de continuar esta conversación. Gracias, Alfonso. Pero son las 7 y voy a tener que irme, ¿vale? Vale, y nos quedamos con Mariano. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso. Chao, muchas gracias. Adiós. Mariano, cuéntanos tú. A ver, bueno, cuéntame, entonces me has dicho que no eras el director de todo, dinos exactamente cuál es la parte que te toca a ti. Bueno, nosotros trabajamos, digo nosotros, Laila Ripoll y yo trabajamos el monólogo que se llama Primitivo, que es el del chaval joven que sale contando cómo mataron a su padre, cómo desapareció su padre. De Guadalajara. Eso es. Nosotros estábamos muy vinculados con esa historia porque es que conocemos el lugar donde el padre de Primitivo está enterrado. Lo conocemos porque hay en el cementerio de Guadalajara hay todo un lateral de la tapia donde debe haber, pues no sé, 800, 900 lo conozco asesinados, ¿no? Porque bueno, allí se han llevado en estos últimos años varias exhumaciones. Tuvo lo comentábamos el otro día en la radio, tuvo cierta trascendencia pública el hecho de que la Ascensión Mendieta, que ha fallecido con 88 años, se fuera para Argentina por esta querella argentina. Es decir, una querella que se pudo llevar a trámite porque algún juez en Argentina, la jueza Salvini en Argentina, le dio cabida y oídos, ¿no? Entonces, esta mujer se fue para allá con 88 años a contarle a la jueza cómo había desaparecido su padre, ¿no? Y nosotros conocíamos esa historia y estuvimos en la exhumación. Y resulta que cuando oímos en el programa la historia de Primitivo Florian, pues dijimos, joder, esta es la nuestra. Bueno, en este caso Laila, que dijo, pues como ha contado Alfonso, cada dramaturgo iba eligiendo lo que se sentía más capaz de contar. Pues Laila Ripoll eligió este monólogo. Y lo que ocurre es que lo contó porque ese testimonio, Primitivo Florian, lo cuenta pues ya muy mayor. De hecho, Primitivo Florian también ha muerto hace nada. No sé si incluso ha sido este año o el pasado, ya con mucha edad también, ¿no? Y Laila lo que hace es llevarlo a tiempo presente para él, que tiene, pues eso, 15 años, ¿no? El actor que lo interpreta tiene más, claro, pero sí da la sensación de muy jovencito y tal, ¿no? Entonces lo cuenta en presente. Mi padre yo soy el zanganillo de mi padre. Yo voy con mi padre, ¿no? A todas partes, tal. Y cuenta cómo un día llegaron pues unos del pueblo, unos falangistas del pueblo, etcétera, etcétera. Se lo llevaron, estuvo en la cárcel de Guadalajara y finalmente lo fusilaron como a tantos otros, ¿no? Con la guerra civil ya terminada, ¿no? Que eso es un dato que también aporta cierto estremecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que se cometieron atrocidades en las retaguardias, pero aquí no había retaguardia ya, porque no había guerra, por lo tanto,
Por lo tanto, esto era completamente innecesario y atroz. Entonces, bueno, eso es lo que contó Laila en el monólogo y ya, tuvimos, por ejemplo, la suerte, sí, de ir incluso con el actor, que es Mateo Rubinstein, el actor que interpreta a Primitivo. Fuimos incluso pues, a Guadalajara, allí una mañana, los dos solos, a escuchar o no escuchar a los pájaros, que como él dice, se produce un silencio muy, muy extraño, ¿no? De pronto, en los cementerios a veces no van ni los pájaros, no sé qué percibirán, ¿no? A veces sí, ¿no? Y estuvimos allí con esa tierra donde bueno, en esa tierra de abajo hay todavía, ya os digo, centenares de fusilados que, bueno, que habrá que ir sacando, pero hasta que los jueces lo permitan, ¿no? Sí, sí. Esa es un poco la historia de Primitivo, ¿no? Sí, esa es un poco la... Sí, bueno, además es que lo que contabais que, bueno, en la guerra, en la retaguardia, se hacen atrocidades, pero lo que estáis contando vosotros es después de la guerra, las atrocidades que suceden después de la guerra y, bueno, que han estado callados durante mucho tiempo y las familias en muchos casos han guardado silencio porque han estado aterradas durante años. Claro. Y no han sido capaces de verbalizar esas historias que han llevado a sus espaldas, y yo creo que el hecho de contarlas, lo que decía un poco Alfonso, produce un efecto liberador, es decir, me quito ese peso que he tenido, aunque también es cierto que sigue habiendo miedo, por otra parte, de gente que no quiere hablar del tema, gente mayor, que yo conozco. Sí, bueno, hay gente que va a seguir teniendo miedo, porque el miedo es una cosa que se filtra en los huesos, yo creo, y no desaparece nunca, ¿no? Y es que todo eso son las secuelas de una impresionante represión, de una dictadura que duró mucho, que duró 40 años, y la sombra de la dictadura es muy alargada, muy alargada. De hecho, la sombra llega hasta nuestros días, ¿no? Lamentablemente, sí. En versión de ese miedo o incluso de gente que ya está resignada a no encontrar a sus familiares, gente que está agotada, gente que es muy mayor y tal. En realidad, este movimiento lo empiezan los nietos, ¿no? Lo empiezan los nietos en la década de los 2000, ¿no? No digo con esto que no haya hijos, que también, pero han sido los nietos los que han tenido el empuje, el valor, gente que ha vivido más tiempo en democracia que en dictadura, gente de mi edad. Estamos hablando de gente que en el año 2000, cuando se hizo la primera exhumación testificada por un juez y demás, pues los nietos teníamos cerca de 30 y pocos años, ¿no? 30 y pocos años. Ahora tenemos 50 y tantos y teníamos la dictadura ya nos quedaba lejos. Habíamos vivido en democracia y se nos había quitado el miedo. El miedo que tenían o nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, si es que vivieron, porque a muchos se les mató, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo. Mi abuelo también desapareció. Fue asesinado también. Entonces, esos nietos son los que hacen que se mueva esta rueda y tiran de sus mayores, ¿no? De sus padres o de sus abuelos para intentar encontrar a tanta gente. En fin, estamos en un proceso interminable, es interminable porque no vamos a tener capacidad para terminar esto nunca, ¿no? La cifra de desaparecidos es enorme. Se habla de 114.000, etc. La cifra de posibles recuperables baja muchísimo, baja a 15.000, 20.000. Decía el otro día el forense Paco Echeverría, ¿no? Porque los otros han desaparecido para siempre debajo de las autopistas, de las carreteras, de los centros comerciales y, en fin, y de un país que ha cambiado la faz de su orografía y de su tal. Entonces, claro, y bueno, y luego la edad biológica que va pasando también, ¿no? La edad biológica, claro. la gente muy mayor que ya no va a llegar. Y tal. Seguirán los nietos ahí intentando buscar a sus bisabuelos, ¿sabes? Pero bueno, esto, en cualquier caso, se avanza. Se consiguen cosas y hay
algo que esta sociedad está haciendo y es clamando. Porque cada vez que aparece uno, cada vez que se le da la voz a una voz enterrada, se le está dando la voz un poco a todos, ¿no? A todas. Y en ese sentido no tenemos que parar. No vamos a cejar en este empeño de seguir hablando de ello. ¿Por qué? Porque somos unos malnacidos que no tenemos otra cosa que hacer, no tenemos otra cosa en que ocupar nuestro tiempo que en remover huesos y estas cosas, como decían algunos líderes políticos. Tal. Pues sí, nosotros tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas. Me encanta reírme, me encanta la vida y me encanta disfrutar. Precisamente por eso, precisamente porque me encanta la vida, hay que intentar recuperar y hablar de todo esto, porque estas vidas fueron segadas de una manera violenta, atroz e injusta, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir contándolo, porque ocurrió, ¿no? Sí, precisamente esa era una de las preguntas Ahí que está te quería... Carlos. Yo prefiero que hable Carlos, así no se convierte esto en un monólogo. Vale, Carlos. Gracias. Con todo mi respeto, pero ¿no habéis considerado que pudiera haber abuelos o familias que ya no le interesa recuperar, porque viven en paz, no tienen ya esos recuerdos, su vida ha cambiado por completo y no es miedo lo que tienen, es que lo que tienen es pues, la tranquilidad de que esa memoria para ellos ocurrió hace mucho y ya están en otra historia, ya no quieren recordarlo. No es miedo, yo creo, de eso. Yo creo que es ni pasotismo, es no querer recordar esos malos recuerdos que tuvieron de sus familiares. Pero mira, Carlos, yo creo que eso que dices es, vamos, naturalmente, ¿cómo no? Pero decir que a nadie se le obliga. Esto sí que no es esas personas que por lo que sea, por cansancio, porque el tiempo también, el tiempo lima el dolor, por lo que sea, no quieren entrar en este jaleo, bien tranquilas pueden estar, no hay nada. Pero fíjate que, por ejemplo, en esta exhumación que yo conocí en Guadalajara, al principio estaban, pues eso, bueno, la familia de Ascensión Mendieta, estaba ella con sus hijos, pero es que a medida que fueron apareciendo, porque claro, en la exhumación que yo conocí muy directamente, para sacar a Timoteo Mendieta, al padre de Ascensión, se sacaron 26 cadáveres antes, porque él estaba abajo del todo. Era una fosa en vertical, una fosa muy profunda, en vertical, no en horizontal, con lo cual sacaron a 25 o 26 cadáveres. Aquello corrió como la pólvora y empezaron a aparecer familiares, hijos, nietos, de esos enterrados, diciendo, es que yo sé que mi padre, yo sé que mi abuelo estaba también enterrado aquí, fue fusilado aquí en Guadalajara y tal, ¿no? ¿Y cómo se llama tu padre? ¿Cómo la gente de las asociaciones, cómo se llamaba? Pues tal. Pues según el listado que tenemos no debe estar en esta, pero debe estar en otras, pero en algunos casos ahí estaba, ¿no? Es decir, gente que nunca había tenido el impulso de mover esto por cansancio, porque indudablemente porque es muy duro, es que a ver si es que va a ser una broma o va a ser un paseo o una alegría irse a exhumar cadáveres. A ver si es que alguien se cree que esto es una fiesta de fin de semana, ¿no? Es una cuestión muy dura, menos mal que lo hacen profesionales, que es que lo saben hacer además, y que estos profesionales que lo están haciendo, profesionales en tanto que tienen un conocimiento del terreno profesional, tal, pero luego muchas veces voluntarios, porque lo que cobran esta gente que está trabajando aquí en las asociaciones, cobran para comer, cobran para vivir, y muchas veces hay mucha gente voluntaria, pero sí saben lo que están haciendo. Ellos pueden tener una pequeña distancia, más frialdad, y observar un fémur y decidir, o un cráneo, y decidir, según entró el tiro de gracia, si murió de una manera o de otra, etcétera, ¿no? Estos lo pueden hacer así, con esa frialdad, pero
el implicado directamente, madre mía, si tú sabes que esos huesos que estás viendo, que muchas veces el esqueleto aparece entero, tú sabes que ese esqueleto pertenece a un pariente tuyo, ahí te tiemblan las piernas, ¿eh? Te tiemblan las piernas, la emoción te puede. Yo ya lo he visto tal y nos lo han contado en muchas ocasiones, ¿no? Y eran, como tú bien dices, Carlos, igual hay gente que no tiene, porque insisto, esto no es una fiesta de fin de semana, ¿no? Esto es una cosa muy dura. Gente que no tenía el impulso de hacerlo, de pronto ve que hay otros que lo hacen y dicen, pues es que mi padre debe estar aquí o mi abuelo debe estar aquí, y se acercan y preguntan y dan con ello. Y evidentemente quien no quiera saber nada de ello, por el motivo que sea, tiene todo el derecho también, ¿no? O sea, a no, esta cuestión no es una cuestión de obligar a nadie, ¿no? Otra cosa es que yo, como ciudadano de este país, a mis 55 años, tenga la opinión de que como sociedad estamos obligados, como sociedad sí estamos obligados a recuperarlos, a entender qué pasó y a darles voz. Eso sí, pero individualmente cada uno puede hacer lo que quiera, claro. Sí, no veo si hay más preguntas. Si alguien que quiera preguntar, que quiera intervenir, también para lo que dice Mariano, que no se convierta esto en un... ¿No queréis ninguno hacer ninguna pregunta? No. Yo quería preguntar porque yo... Está Ana. Es que no lo veo, Ana. Es que yo no lo veo, no soy capaz de verlo. Sí, Vale, Ana, perdona. He levantado la mano. Es que no lo he visto, disculpa. Era por no tener intervenciones yo sola, o sea, que me gustaría escuchar a todos indudablemente. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera es, las fotos que pasabais, imagino que eran reales. Sí, eso es. Eran o los represaliados directamente o de la persona que encarnaba el monólogo o del familiar. El caso, por ejemplo, de la foto del cartel, que es la primera que deja Pilar San José, que hace el monólogo de Manuel España, de Juan José Millás. El caso de esa señora es la que cuenta la historia, la que cuenta el monólogo, la que cuenta cómo se enteró de que su abuelo había sido asesinado. En otros casos... sí, sigue Ana, sí. Perdón. Y la segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo llevabais ensayando? Y voy a decirlo porque ya desde el punto de vista, dijéramos, más quizá tiro para lo mío, entre comillas, es que vi un trabajo por todos los compañeros de una expresión corporal increíble. Increíble. Entonces, ¿dónde habéis estado ensayando en estos tiempos? No, bueno, esto se ensayó el año pasado. Esto se creó el año pasado y se estrenó en septiembre del 19 en Zaragoza, en el Teatro Las Esquinas. Entonces, como he dicho antes, digamos que tiene 4 grupos de trabajo. Cada compañía, Imprevis y Temple hacen 2 monólogos, Corsario hace 1 y nosotros hacemos 1. Entonces, cada compañía trabaja en su casa, en su taller, en su local, donde puede. Y luego nos juntamos en Zaragoza todos y vemos lo que han hecho los demás. Evidentemente, ese momento fue, pues, de los más bonitos que hemos tenido en el proceso, ¿no? Cuando vemos qué ocurre con los demás monólogos, ¿no? Con los otros actores y tal, ¿no? Y nos vemos, claro, mutuamente y ahí corre una emoción tremenda, la verdad. Y lo que pasa es que había una premisa, hombre, ya tenemos bastantes años en este trabajo, y había una premisa, que también decía antes, muy clara, que es lo que da, si puede ser esa coherencia al espectáculo, que es que tenía que ser muy, muy, muy sencillo. O sea, muy sencillo. No queríamos hacer espectáculo. No, o sea, a ver, hacer espectáculo no es negativo, pero en este caso no convenía.
En este caso no convenía porque prácticamente es que no hay ficción en lo que se cuenta. No hay ficción. Los dramaturgos han ficcionado lo mínimo. Hombre, como bien decía Alfonso, hay uno de los personajes que habla y estando muerto. Eso es un recurso poético, evidentemente, porque él habla sabiendo que le han asesinado ya. Eso creo que no se puede hacer en la vida, pues desde la muerte no se habla, pero desde la poesía sí, ¿no? Desde la dramaturgia, desde el teatro, desde el arte se puede hacer. Y quizás es el monólogo más ficcionado, pero por ese recurso. Por lo demás eran tan fieles al documento que no queríamos hacer espectáculo. Y en ese sentido, esa expresión corporal, bueno, pues que tú aprecias, Ana, que te agradezco, pues es una expresión corporal que nace de esa consigna de no hagamos espectáculo. La manera de frotarse las manos de María José, en el monólogo que hemos comentado antes de Alfonso, esa batita que lleva, pues todo eso forma parte de contarlo de una manera muy profunda, muy sincera y muy sencilla. Muy sencilla y al mismo tiempo, pues eso, compleja, claro, porque la sencillez, ponerse ahí delante del espectador prácticamente con nada, sin una música que te ambiente, que te lo facilite, tal, es ahí crudo. Hola, señores, escúchenme, buenas tardes. Sí. ¿Eh? Hay que estar acostumbrado para salir solos y sobre todo, hombre, vosotros ya tenéis no sois profesionales, pero sí sois actores, lo que es. Sí somos profesionales. No, sí, es una compañía profesional. Ana está hablando como ella como directora de amateur de Alcorcón. Pero lo que está diciendo Carlos, no sé a quién se lo dice, Carlos. Eso. Sí, me refería Perdón, los grupos que dirijo yo no son profesionales, son un grupo de gente joven y un grupo de discapacitados, pero no somos profesionales ni cobramos. ¿Estáis en el centro? Viña Grande. Viña Grande. Y Codial. Vale. Yo también pertenezco a un grupo de teatro, por eso decía, entendía muy bien todo lo que decías de una escenografía desnuda, que es muy difícil interpretarlo eso, y sin ni siquiera una música, una banda sonora por ahí, eso es difícil. Además, sí, los objetos imprescindibles para que el relato se comprenda, ¿no? Un atril donde apoyar una foto, una mesa donde apoyar un cuaderno. En el caso del monólogo de Primitivo del chaval tiene la foto de su padre que se saca del bolsillo y el poema que lee un trocito de Miguel Hernández, que lee un trocito del poema de Miguel Hernández, que lo lleva como una cosa que ama. Que él, claro, Primitivo Florian no sabía el padre no sabía que Miguel Hernández iba a ser Miguel Hernández después. Era un joven poeta que apareció por allí leyendo los versos, que luego se convirtió en el gran Miguel Hernández. Tampoco le dio tiempo a vivir mucho porque con 31 años ya le habían encerrado en una cárcel y le dejaron morir de tuberculosis. O sea que se murió yo creo que se murió de hambre, de frío y de desatención. Vamos, yo creo que le dejaron morir. Pero con no sé qué edad tendría cuando aparece en el relato, pero igual, pues un poeta muy joven, de apenas 20 años. Entonces, es eso, es esa apoyatura. Decidimos esa cuestión porque creíamos que el contenido de los relatos, de los monólogos, tenían que ser lo suficientemente intensos como para que no necesitaran más elementos escénicos. ¿Alguien que por aquí hacer alguna pregunta? Que no os veo, os dais voz a vosotros. No, a ver, una cosa que yo quería preguntar. Bueno, esta obra la tenéis todavía que... Tenéis contratada para ir a otros lugares, vaya, que no me salía... Me he quedado atascada. Sí, tenemos para cómo está el mundo, está muy bien. De hecho, bueno, mañana se van a Noaín, Alsasua, en Navarra,
y a Logroño. Hay esas 3 un poco en la zona norte. Luego la semana siguiente hacen Alicante y Guadalajara, luego La Coruña y Ávila, luego Valencia y Castellón, hay Palencia, hay Leganés. Lo digo mira, por cercanía. Por cercanía. Por cercanía, si es el 19 de diciembre, ya estuve en Móstoles el año pasado también, en Leganés el 19 de diciembre, lo digo por si queréis recomendársela a alguien, pues ahí estamos cerquita. Y bueno, y luego, y para el año que viene tiene algunas todavía, además por bastantes puntos de la geografía. Tal y como está la cosa, no está nada mal, porque también es verdad que nos ha quitado lo de la itinerancia, que según tu opinión, Mercedes, Bueno, es mi opinión, cuidado, es una opinión muy a tener en cuenta. No le ha venido mal, pero lo de la itinerancia era imposible con el tema de la pandemia, del COVID y tal, y ahora, y afortunadamente, hemos podido mantener estas funciones, porque como también requiere un poco público y demás, pues sí, claro, se puede hacer como lo estamos haciendo, ¿no? Eso Así es muy que importante. sí tiene gira, sí, afortunadamente, bueno, sí. Lo que vi muy acertado fue el día que nos tocó aquí en Alcorcón, precisamente la noche que siempre se representaba el Tenorio, la noche de difuntos. Para mí ha sido la noche de difuntos más impresionante de mi vida en cuanto a teatralmente hablando. Sí, porque sí, estábamos hablando de otros difuntos, ¿no? Claro, sí, era una noche de difuntos diferente. Sí, tienes razón, Ana, sí, curioso Efectivamente, el contexto, sí. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba, sí. A ver si no se pierde la tradición esta de los difuntos, porque eso no se va a perder, ¿no? Lo de Halloween nos arrastra. No, hombre, yo creo que no. No tenemos que dejar que nos arrastre esta enfermedad, no, Carlos, si es a lo que te refieres. Porque somos mayores, pero la gente joven, entiéndeme. No, bueno, yo no sé, yo soy medio joven, ¿eh? No, ni medio joven ni medio... Tengo la edad de Mariano, más o menos he calculado, yo he hecho el cálculo, porque en los 2000 tenía 30, ahora tengo 35, tengo la misma edad, y bueno, creo que no, hay ciertas cosas que no se van a perder. Lo de los difuntos, ¿por qué ha de perderse? Es una tradición como otra cualquiera, y a lo mejor podríamos empezar a decir, vamos a hacer una noche de difuntos, como dice Ana, diferentes, vamos a hacer un homenaje a todas esas voces, insisto, que han estado calladas durante tantos años y que en algunos de los casos están calladas porque hay gente mayor que no quiere oír hablar nada de la época del pasado porque, insisto, tienen miedo. Hay otra gente, lo que dice Mariano, que no entienden por qué esos locos quieren abrir heridas. No, yo creo que, Mariano, no es una cuestión de abrir heridas, como has dicho, ¿no? Es una cuestión de poner las cosas en su sitio, ¿no? Es cuestión de cerrarlas. Eso es, Ana, eso es. Yo creo que este tema a mí ¿sabes? Cuando alguien me lo plantea de una manera como confrontación, ¿no? No es el caso, ¿no? Este es un caso en el que estamos debatiendo con toda serenidad y tranquilidad. Pero cuando alguien me lo plantea como confrontación, me aburre el tema, ¿no? No tengo nada que discutir con quien dice que esto es abrir heridas. ¿Cómo va a ser abrir heridas que una persona quiera recuperar los restos de un ser al que amó para ponerle unas flores? Porque en el fondo lo que la gente quiere hacer es eso. Nadie pide nada más, porque además tampoco se puede llegar a más. Entonces que eso no es abrir heridas. Como bien dice Ana, eso es cerrarlas. Es dar un poquito de alivio y de consuelo, nada más. Tengo por aquí acá 416, sí. Me parece, que quiere preguntar. Hola, no, Hola. solo quiero aportar una cosita, soy Teresa. Mira, yo solo quería decir... Teresa, vale. No, sí, que mi abuela, su hermana desapareció con 17 años y murió con ganas de saber dónde estaría, que nunca pudo saberlo. ¿Puede preguntar? Mucha gente. Pues eso. María Jesús quiere preguntar también. Bueno, yo no es que quiera preguntar, quiero de alguna manera dar un testimonio
no es lo mismo porque, bueno, pues en mi familia yo era una niña rara en el colegio porque yo tenía a los 4 abuelos, que era una cosa rarísima a mi edad. Yo tengo 65 años ahora, 66 voy a cumplir, y era rarísimo. Los niños en el colegio no tenían todos los abuelos, porque los abuelos habían desaparecido o habían muerto o no se sabía dónde estaban los abuelos. Pero sí, una cosa que en mi familia, yo entiendo que son cerrar heridas y no abrirlas, porque en mi familia uno de mis tíos se fue a la División Azul y no volvió y su madre nunca, o sea, no logramos saber dónde estaba. No tiene nada que ver, es otra cosa diferente, pero es el cerrar heridas porque una madre que no sabe dónde está su hijo o un hijo donde no sabe dónde no está su padre tiene una herida abierta toda la vida, porque yo recuerdo a mi tía que ella se acordaba continuamente de su hijo, que le faltaba saber dónde estaba su hijo. Entonces yo entiendo que es cerrar heridas. Yo vi la obra el otro día por primera vez. Yo, Mercedes ya me había dicho que ella la había visto en Móstoles y me contó un poco cómo era el montaje de la obra. Y yo, sinceramente, me impresionó muchísimo el verla en el escenario vacío y de alguna manera es volver a hacer un retrato, o sea, no sé cómo decirlo, es de alguna manera el vacío que siente, o sea, para mí el escenario vacío es el vacío que siente la familia al no saber dónde está su hijo, su padre, su hermano o su abuelo. O sea, era un poco una manera de reflejar ese vacío. O sea, el desnudar del todo a la persona, o sea, de alguna manera es eso lo que para mí representaba el escenario vacío y la sencillez del montaje y en realidad lo que a mí desde luego me impresionó muchísimo, muchísimo. O sea, yo salí del teatro sinceramente totalmente emocionada porque me pareció o sea, totalmente que nos lleva a la realidad que se vivió en aquel momento. Qué bonito lo que dices, María Jesús. Qué bonito, Gracias. porque es eso que dices del vacío, esa poética que genera el teatro que a veces no sabemos ponerle palabras y tal. Qué bonito. Y fíjate, yo no siento para nada ninguna. Cuando tú hablas de ese abuelo que fue la división, tío, que fue la División Azul, ¿no? Sí. Yo no siento una inmensa ternura y empatía también, no te creas tú, ¿eh? Porque fíjate tú, vete tú a saber, habría que investigar en qué condiciones, con qué edad, porque otra cosa son los oficiales, otra cosa serían los oficiales, digo de sargentos para arriba, ¿no? Tenientes, capitanes que ya deciden. Pero estos soldados, muchos de ellos fueron también obligados o por una paga. No creo que los chavales de 20 años, no sé, eso habría que investigarlo, no creo que muchos de ellos supieran a dónde iban. Muchos de ellos terminaron muriendo en los gulag soviéticos, que manda narices o en cualquier punto de los frentes de guerra, ¿no? Es decir, pues también habría que hacerles ese homenaje a ellos también, porque un chaval de 20 años que le llevan a luchar contra quién, contra los rusos, eso es atroz, eso es atroz. Por lo tanto, si se le encontrara, pues se cerraría esa herida. También es una expresión que ya hemos acuñado, que ya igual, no sé si se cierran heridas o se abren. En cualquier caso, la herida está ahí. La herida está ahí y hay que consolarla, de alguna manera. O sea que... Sí, además era un tema que en la familia tampoco se hablaba mucho, porque era un tema un poquito tabú. O sea, a ver, yo era muy pequeña y entonces pues ya sabes que los pequeños oímos más cosas de las que quieren que oigamos y entendemos al cabo del tiempo más cosas de las que, o sea, de alguna manera cuando vas creciendo vas entendiendo cosas y vas colocando piezas de ese puzzle que de alguna manera
es las relaciones familiares y los silencios y los tabús y sí es verdad que este chico fue muy joven a la División Azul, yo creo que tenía 20 o 22 años, no tendría más, y además es que fue un poco huyendo o forzado por unas circunstancias que se vivían en el país en ese momento. O sea, entonces, pues bueno, es lo que, de alguna manera, eso también es una consecuencia de todo lo que había pasado anteriormente y de lo que estaba pasando en el país en ese momento. Entonces, yo he visto algún reportaje de cómo han recuperado algunos cadáveres de gente de la División Azul y bueno, la verdad es que se te ponen los pelos de punta, o sea, porque es la misma investigación, pues un zapato que aparece o una cartera o una petaca o yo qué sé, o un pañuelo incluso. Entonces en fin, es que todavía tenemos muchas cosas ahí que superar y que colocar de alguna manera. ¿Vale? Ella ha dicho lo de la División Azul, yo voy a apuntar algo también de tipo personal. El hermano de mi madre, con 20 años, fue mandado a la División Azul. Él pudo regresar a España y murió hace unos años. En su vida ha abierto la boca de ese tema. Nunca, jamás nunca jamás habló que estaba en la División Azul. En mi familia nunca se habló de ese tema. Y de hecho nosotros nos hemos enterado, mi generación, nos hemos enterado de este tema por un libro que ha aparecido en mi pueblo y nos hemos enterado que nuestro tío estuvo en la División Azul. Él nunca jamás habló de este tema, jamás. Ana lleva un rato intentando. Yo al hilo, bueno, primero decir, yo tengo 71 años, mi padre en paz descanse era italiano, vino con las brigadas internacionales y tuve la gran suerte de que, bueno, la gran suerte entre comillas, de que nos lo mandaron a casa, pues mal, muy mal, pero pudo morir en casa. Pero no era esto lo que yo quería decir. Al hilo de lo que decía la compañera María Jesús del teatro vacío, a mí lo que me impresionó muchísimo es que en cualquier otra representación, con las actuaciones tan espectaculares que hubo, porque todas fueron buenísimas, pero algunas es que se salían, no aplaudió nadie. Hubo un respeto tan grande que cuando salían para que entrara el siguiente actor, te quedabas tan sobrecogido que no les pudimos dar más que el aplauso final. Eso fue una de las cosas que yo comenté con mi compañera Paloma, que fuimos las dos a verlo, y me sobrecogió. Digo, y que esta gente, con el esfuerzo que está dando, con lo que está transmitiendo y cómo lo está transmitiendo, y no pueda arrancar, es que no podíamos aplaudir. Yo, al menos personalmente, por el respeto estaba paralizada. Cuando me hubieran dado unas ganas de comérmelos a besos a todos, pero no se pudo aplaudir. Eso fue cuando en cualquier teatro, cualquier actuación que hay sobresaliente o menos sobresaliente, o más como quieras, en cuanto un actor hace algo de lo que hicieron ellos, enseguida el público aplaude. Ahí no se aplaudió hasta el final. Eso me llamó mucho la atención. Sí, puedo apuntar ahí que de alguna manera hemos pretendido que sea así, aunque no puedes frenar el impulso del espectador, pero tal y como están hilvanados los monólogos, como tú muy bien has contado, Ana, al estar terminando uno que enseña la foto, pero estar entrando otro, parece que eso es lo que pretendíamos, que el aplauso se acumule, digamos, esa necesidad de transmitir. El aplauso puede ser un poco, aplaudes, es un poco también, es un gesto de gratitud para el intérprete, ¿no? Sí. Bueno, pensábamos que era mejor concentrarlo para el final. Porque... Hombre, indudablemente el aplauso es el alimento del actor, eso está... Sí, eso está claro. Pero es que yo creo que no podíamos, aunque hubierais tenido un rato de espacio para que saliera, estabas tan... Es que no había algo que no te dejaba aplaudir.
Porque Me dices, gusta, me ¿cómo gusta mucho. aplaudes? ¿Cómo diferencias el aplauso al actor y lo diferencias de la historia? Entonces, es que fue muy fuerte. Qué Sí, bien, eso me gusta mucho. es difícil, o sea, te sientes, a mí también me pasa un poco lo mismo, es decir, "Uf, yo no puedo aplaudir esto", o sea, es como una dicotomía, de decir, jo, aplaudo el gran trabajazo que ha hecho el actor y todo el trabajo que hay detrás de lo que hace el actor, porque detrás del actor también está el director, el autor, bueno, toda la gente que trabajáis en el teatro. Pero la historia que te cuenta te deja tan sobrecogida que cuesta aplaudir, porque no es algo bonito. Porque un poco lo que decía Mariano, no es un espectáculo como tal, es otra cosa, o sea, es otro tipo de, no sé, para mí es un testimonio más que un espectáculo, o sea, eso es, no sé si lo entendéis así, pero yo lo entiendo así. Sí. Yo también lo comparto. Un Sí, pero testimonio, fíjate, un documento, sí. yo no sé si alguno estuvisteis en el Boro Vallejo viendo lo que se hizo de los abogados de Atocha, el homenaje que se hizo de los abogados de Atocha. No. Ahí se aplaudía y ahí estaban hablando los propios, incluso fue uno de los supervivientes, pero fíjate, como entablaron lo que es el debate políticos, ahí pues hablaba uno, o sea, no era lo mismo. Y sin embargo el significado también era muy importante porque era un homenaje a los abogados, pero ya estaba de otra manera. Yo con menos respeto, lo vi de otra manera. ¿Para qué deciros? No, bueno, no sé si es una cuestión de respeto, es una cuestión también de cómo quieras llegar al espectador, ¿no? Nosotros era muy fácil provocar el aplauso del público después de cada monólogo, pues eso, dejando la foto y quedándose el actor esperándolo y seguramente se brota, porque ya lo hemos hecho así por probar y tal, ¿no? Entonces, bueno, de pronto en otro espectáculo pues busca otra complicidad con el público y el público también estalla y lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, yo en cualquier caso, cada uno tiene que estar contento con lo que se produce y a mí todo esto que estáis diciendo, ese silencio, esa poética del vacío y ese aplauso que se condensa para hacia el final, la verdad es que me gusta mucho. Se lo transmitiré a mis compañeros, a todos, ¿no? A los muchos, ¿no? A los directores, a los dramaturgos y a los actores porque es muy bonito lo que decís, de verdad. Lo digo de corazón, ¿eh? Bueno, A los actores, que yo soy aficionado, ese silencio de cuando estás arriba, de escuchar el silencio del público, de casi se les oye respirar la gente. Eso a ellos y a nosotros casi te traspasa. Es un mensaje el mensaje que estás mandando y el que estás recibiendo es multiplicado por 1000. O sea, parece que estás... parece que tienes una sobredosis de emoción. Sí. Qué bien. Bueno, pues no queremos ahí, Mariano, muchas gracias, de verdad. La obra, los que la vimos salimos encantados por lo que, bueno, estáis oyendo. A los que no, os animo a que vayáis a Leganés el 19 de diciembre. Leganés está aquí al lado. Sí. Está aquí al lado. Los precios más o menos son similares a los que tenemos aquí en Alcorcón. Más o menos, sí. Yo alguna vez que he ido arriba, abajo, 1 euro o 2. Similares, si podéis ir a verla. Es un testimonio impresionante y espectacular. Yo, Mariano, te agradezco muchísimo en mi nombre, en el nombre de la concejalía y de todo el teatro y de todos los trabajadores y, como no, de nuestra concejala también y de nuestra alcaldesa, que hayas tenido a bien contarnos los intríngulis de la obra de teatro. Te deseo y te deseamos muchas giras con esta obra, bueno, y con todo lo que pongáis, que mi Comic Con, todo lo que toca es maravilloso, eso lo digo yo por cosecha mía. Y bueno, a los demás, las personas que nos habéis estado escuchando, muchas gracias.
Y os esperamos el miércoles que viene, que vendrá Juan Pedro Rodríguez Hernández, que nos traerá vamos a hablar con una charla más histórica, que es Desenterrar recuerdos, recuperando lo perdido. Juan Pedro Rodríguez es un profesor de historia de la UNED, es investigador. Él empieza a investigar precisamente de la memoria histórica porque a él en su pueblo le cuentan una historia de su tío que ha estado en el campo de Mauthausen. No sé si lo digo bien, pero bueno, creo que los demás no. Los demás me entendéis. Entonces, el saber esto es lo que le lleva a empezar a investigar dónde estaba su tío, dónde fue su tío, qué sucedió con su tío. Y de hecho, me contaba el otro día que han investigado prácticamente a todos los españoles que han estado en Mauthausen y los tienen más o menos ubicados. Nos va a hablar de esto, que es uno de sus pilares fundamentales de investigación, lo de Mauthausen, y de un poco todo lo que es su investigación de él y de un grupo de personas que están junto a él. Y bueno, también es una gloria oírle, así que os espero el miércoles que viene aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Ya os mandaremos las claves. Y a ti, Mariano, qué decirte, muchísimas gracias. Bueno, pues me despido de todos vosotros y gracias por todo lo que habéis contado, gracias por esta reunión tan bonita. Y bueno, Mercedes transmite mi enorme gratitud a toda la gente del ayuntamiento que también hace posible que podamos representar, ¿no? con vuestra atención y vuestra elección. Así que gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias por vuestra charla. Gracias. Chao. Adiós. Gracias a vosotros.